Shalom a todos. En el vídeo de hoy llegamos a una sección en este caso de estudio, donde se nos habla acerca de otro de los incidentes muy conocidos relacionados con la historia del pueblo de Israel, con la historia del pueblo judío, y es el tema de las 10 tribus perdidas. Esta sección del libro nos habla acerca, en este caso, de cómo a través de la historia siempre ha habido diferentes imperios, diferentes personas que han intentado borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel, al pueblo judío, en muchos casos por diferentes razones, por envidia, por odio. Esto ha derivado, en muchos casos, por ejemplo, la envidia por diferentes cosas, ha derivado ya mencioné, en odios el pueblo de Israel, en antisemitismo, en persecuciones, en matanzas, en muchísimas atrocidades que realmente han sido terribles a través de la historia. Ya hemos mencionado diferentes casos, pero uno de estos intentos que realmente estuvo muy cerca también de acabar con la nación de Israel, fue un golpe devastador. Fue precisamente en el año 722 antes de nuestra era, cuando realmente Asiria realmente conquistó el reino del norte de Israel y se llevó a la mayoría de la gente, de los habitantes de estas 10 tribus del norte. Y realmente fue tremendo esta conquista, porque decidió acabar de una vez y por todas con el reino del norte de Israel. Y hasta el día de hoy estas 10 tribus que han desaparecido totalmente de la historia, ha sido un golpe devastador, porque si hablamos de 12 tribus, se desaparecen 10. Es como acabar casi completamente con todos los hijos de Israel. Es realmente un golpe tremendo y devastador. Nos cuentan las crónicas que muchas de las personas del reino del norte huyeron al reino del sur buscando refugio cuando los asirios vinieron a conquistar. Y todas esas personas que vinieron del norte, por supuesto, están hoy día entremezclados con todos el pueblo. Y hoy día el pueblo judío es una mezcla de realidad de todas las tribus de Israel. Pero como tal, el conjunto de estas 10 tribus fueron llevadas al exilio, como nos cuentan las crónicas que aparecen recogidas en los diferentes libros de los reyes. Y se nos habla de que se mencionan algunos lugares donde en un principio fueron llevadas, pero luego de ahí desaparecieron completamente. La evidencia de los historiadores es que simplemente se asimilaron entre las personas y perdidos totalmente, hasta el día de hoy, con ninguna posibilidad de retorno. Aunque siempre es cierto de que se dicen, de acuerdo a la tradición, y los sabios explican de que hay siempre esta esperanza de que estas tribus regresarán algún día, de que el Mashiach es el que va a traerlos de vuelta también, no solamente reunir en este caso, cuando se habla de reunir a todo el pueblo de Israel, se incluye estas 10 tribus perdidas, y hay una serie de esperanzas y escritos que los sabios han dejado a través de los siglos. Pero la realidad histórica es que realmente no hay ningún indicio de ellos, totalmente perdidos y asimilados, a diferencia, por ejemplo, en el caso de las persecuciones en España, cuando los venían Usim, que en muchos casos fueron forzados a dejar, en este caso, su judaísmo y convertirse en cristianos o musulmanes, etc. Pero siempre mantuvieron prácticas en secreto, o de alguna manera su judaísmo, que no se fueron perdidos. Pero en el caso de estas tribus, hace tantos años, y realmente no hay indicio ninguno. Por tanto, las pruebas históricas muestran que han sido perdidas para siempre. Y que de vez en cuando uno escucha que en diferentes lugares del mundo, en diferentes regiones específicas, hay personas con ciertas tradiciones o costumbres. Por ejemplo, hay algunos rabinos que han pensado que los judíos de Etiopía, que hoy día ya son aceptados normalmente como judíos después que pasaron por una serie de procesos, de acuerdo, en este caso, a las gracias, en este caso, a la intervención de Rabbi Ovadia Yosef, alaba Shalom. Se dice que los judíos de Etiopía al parecer descendían en este caso, de la tribu de Dan. Algunos hablan de otras tribus también, y hablan de los Benei Menashe, y hablan de diferentes tribus. Incluso hay una serie de indicios, porque al parecer diferentes tribus de indios americanos tienen ciertas costumbres un poco extrañas que parecen recordar quizás a costumbres de la nación de Israel. Algunas tribus practican Brit Milá y tienen una serie de cosas que hacen sospechar de que si por casualidad algún israelita en la antigüedad de alguna manera llegó o estuvo en contacto con estas personas y transmitió esta serie de conocimientos. Y por supuesto, si se mezcló y se casó y toda esa gente se desmezclaron y se desaparecieron para siempre, aún así quedan algún que otro rastro.
quizás en algún que otro lugar en diferentes partes del mundo, pero realmente de tribus como tal, no hay ninguna, en este caso, conocimiento histórico ninguno. Pero sí hay personas en diferentes regiones del mundo, por ejemplo, en Afganistán, hay ciertos grupos de personas que afirman ser descendientes de estos hijos de Israel, se llaman a sí mismos. Y así diferentes personas por diferentes partes afirman ser descendientes porque tienen una tradición por cientos de años que de padre a hijo han llevado esa tradición y tienen nombres y ciudades, etcétera, que los conectan en este caso con las 10 tribus perdidas y una serie de leyendas. Y sabemos, por ejemplo, también que en la Edad Media, cuando el pueblo judío atravesó por mucho sufrimiento y mucha opresión por parte, dígase, de los cristianos o por parte de los musulmanes, tenemos muchos textos y escritos que nos hablan de las esperanzas del pueblo de Israel, de que leyendas, de que hablan de que en un lugar mítico, en un reino, se encuentran las 10 tribus de Israel y que al frente hay un río, dice el texto, que están rodeados por un río que se llama el río San Batión, y detrás de ese río está ese reino donde están las 10 tribus que un día vendrán a rescatar a sus hermanos judíos y a pelear por ellos, etcétera, etcétera. Entonces encontramos historias como esas y que son un poco también que se entienden, ¿no? Que si la nación de Israel en aquella época, el pueblo judío, atravesando tantas dificultades, siempre se ha tenido esta esperanza de que las tribus regresen y mucho más estas ideas que alentaban el espíritu pensando de que un día venían a rescatar a sus hermanos, igual que también la esperanza de que el Mashiach vendría y les salvaría, y por eso encontramos diferentes personajes judíos a través de la historia que se autoproclamaron Mesías con la intención de liberar a sus hermanos de diferente opresión y diferentes, en este caso, sufrimientos. Pero otra vez ya hemos mencionado de que por supuesto sí, la creencia en general de la tradición y de los sabios es que cuando el Mashiach venga, estas tribus serían reunidas, etcétera, etcétera. Pero históricamente hablando, realmente hablando, no hay ninguna evidencia de ellos. Simplemente han desaparecido para siempre, perdidos a través de la historia. Solamente con algún que otro registro aquí y allá. Hay que mencionar que ha habido autoridades rabínicas que han hecho esfuerzos y están haciendo esfuerzos desde ahora y desde hace mucho tiempo, tratando de encontrar otra vez a dispersos judíos en diferentes regiones del mundo y identificando a ver si son realmente descendientes de estas tribus y trayéndolos de vuelta. En muchos casos tienen que pasar por estos procesos para probar su judaidad, etcétera, etcétera. Pero realmente esto fue un golpe devastador muy, pero muy grande para la nación de Israel. Y yo a veces cuando estudio estos temas me pregunto, ¿no?, que esto ha sido tan, pero tan grande que de 12 tribus, 10 desaparezcan así de golpe. Eso fue tremendo para todos los hijos de Israel. Pero no solo eso. ¿Qué hubiera pasado si estas tribus nunca se hubieran perdido? ¿Qué hubiera pasado si el reino de Israel nunca se hubiese separado? ¿Acaso los romanos luego y los demás imperios que en su momento doblegaron al pueblo judío y que luego causaron tanto sufrimiento, exilio, destruyeron el Bet HaMikdash, etcétera, hubiesen ellos acaso logrado doblegar a la nación de Israel? Y aún si lo hubiesen logrado, ¿acaso se hubieran evitado en este caso muchísimo sufrimiento, muchísimos exilios, asumiendo otra vez de que se hubieran mantenido todas las tribus y un reino tan grande, lo cual hubiera contribuido grandemente para un ejército todavía superior, un poderío militar significativo como logró Israel en un momento, lo que hubiera contribuido por supuesto también a una economía próspera y a muchísimo, en este caso, el florecimiento de la nación como un todo? Son cosas que los investigadores, uno pues siempre se está preguntando, ¿por qué es significativo? Si todas las tribus se hubieran mantenido unidas, Israel realmente se hubiera mantenido por muchísimo tiempo como un reino muy poderoso e importante como fue en el pasado. Pero si se llevan a casi todo el pueblo entero, de 12 solamente quedan 2 y media, Yehudá, Benjamín y la tribu de Leví. Y ya mencioné personas de todas las tribus que vinieron huyendo también al sur. Pero como quiera que sea, eso fue algo devastador. Pero otra vez son cuestiones, son interrogantes. Y lo interesante también que las investigaciones a este respecto de los diferentes historiadores, y entre ellos cito aquí directamente a uno de mis profesores de historia, un gran historiador, escritor de diferentes libros, además arqueólogo, y que ha hecho excavaciones e investigaciones en Siria, en Israel y en diferentes partes del mundo. Una de sus teorías, este historiador, es de que, por ejemplo, tenemos el caso de los samaritanos, porque luego que los asirios se llevan a las tribus, ellos traen personas de otros lugares, de Babilonia, de Siria, para que poblen, en este caso, la tierra, pero no se llevan a todo el mundo, y es que en la antigüedad se llevaban casi siempre a la élite
y siempre dejaban como a los pobres. Y esas personas que llegan se mezclan al parecer con algún que otro que quedó allí de estas tribus, y nadie sabe. La teoría de este profesor es de que al parecer los samaritanos tienen, ellos se consideran los hijos de Israel igual, y tienen todos los textos igual, bueno, no todos, pero en este caso tienen el Pentateuco, tienen el libro de Josué, tienen los mismos festivales, Pesaj, etcétera, igual que nosotros. Entonces ellos dicen ser los hijos de Israel también. Entonces aquí como que hay un conflicto, ¿no? Y que había que investigarlo en mucha profundidad. Pero son temas interesantes que hay que comentar, analizar, y que realmente despiertan la curiosidad de los investigadores hasta este mismo día. Hasta aquí el video de hoy acerca de estas 10 tribus perdidas. Gracias a todos por la atención. Besrat Hashem. En un próximo video, en un próximo encuentro, continuaremos con más de la historia, la cultura y tradiciones de la nación de Israel. Shalom y bendiciones para todos.